Gravar. Então, muito boa tarde ou boa noite a cada uma e cada um dos presentes. Saudamos a presença do nosso convidado de hoje, o professor Álvaro Durantes, e eu vou apresentar o moderador da sessão de hoje. Trata-se do nosso confrade António Quino, que é doutor em literaturas, é membro da União dos Escritores Angolanos, membro fundador da Academia Angolana de Letras, integra a direção, é secretário-geral da Academia e tem exercido funções várias, trabalhou como jornalista durante muitos anos. Esta é a sua segunda profissão, que já chegou a ser primeira, não é? Mas neste momento está relegada para plano secundário. É professor no ICED de Luanda e na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. Já foi diretor provincial de educação na província do Bengo. Bom, e acho que isto é o mais importante que há a dizer a respeito do moderador da nossa sessão de hoje. É ele a quem eu passo a palavra para apresentar o nosso conferencista e para, a partir de agora, dirigir os trabalhos da sessão. António Quino, por favor. Muito obrigado, confrade presidente da Academia Angolana de Letras. Reitero as minhas saudações a todos os presentes e agradeço mais uma vez a oportunidade que me confere o facto de poder moderar tão ilustre figura que estará aqui conosco hoje para nos falar de um tema tão interessante, ao mesmo tempo novo. Confesso que para mim é um tema novo que me forçou, entre aspas, a pesquisar um bocadinho sobre essa relação entre essas duas comunidades linguísticas tão próximas umas das outras. Portanto, refiro-me ao nosso conferencista de hoje, que é o professor Frigiano Álvaro Durantes, é doutor, prêmio extraordinário de doutoramento em ciência política pela Universidade Complutense de Madrid, é membro correspondente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação da Espanha, professor da Universidade Europeia do Atlântico e diretor da Cátedra Fundiber de Estudos Ibero-Americanos e Iberofonia. Tanto que estes estudos tratam como objeto de estudo, salvo a redundância, o mundo panibérico de línguas espanhola e portuguesa, e está integrada por universidades de África, América e Europa. O professor Álvaro Durantes é pioneiro desde há várias décadas na proposta de conceituação e articulação de um espaço multinacional de países soberanos de línguas espanhola e portuguesa de todos os continentes, tanto sem qualquer exceção, e ele cognominou a esta tendência de paniberismo ou iberofonia. Depois vai ter oportunidade de nos explicar melhor esses termos para que todos nós possamos nos familiarizar melhor com eles. E ao longo da trajetória profissional e acadêmica estudou e promoveu uma maior aproximação entre povos e países de língua portuguesa e espanhola em todo o mundo. É autor do Tratado de Geopolítica intitulado Iberofonia e Paniberismo, Definição e Articulação do Mundo Ibérico,
Também no plano profissional e institucional, vale realçar que o professor, o doutor Álvaro Durantes, trabalhou na Direção-Geral da Política Externa para a Ibero-América do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação de Espanha, também no gabinete da Secretaria-Geral Ibero-Americana, que é a organização internacional que prepara as cimeiras de chefes de Estado e chefes de governo dos países ibero-americanos. Vale também realçar, já para finalizar, que o professor Durantes, nos últimos anos, fundamentalmente nos 12 últimos anos, tem sido assessor de estudos e relatórios da Casa de Sua Majestade o Rei de Espanha, órgão constitucional de apoio à chefia do Estado Espanhol, o Rei Dom Filipe VI. Atualmente é diretor de Relações Institucionais da Fundação Universitária Ibero-Americana, FUNIBE. Portanto, é com este ilustre que o nosso encontro de hoje vai acontecer. O professor vai, provavelmente, porque este é o tema, falar-nos um bocadinho do momento histórico em que se inicia de articulação multinacional dos países de língua iberas, a aproximação que vem ocorrendo em todos os países ibero-falantes, este caso em particular, com visível convergência entre o espaço ibero-americano e aquele formado pelos estados de expressão oficial portuguesa, onde se enquadra. Portanto, assim, de uma forma muito resumida, procuramos apresentar o nosso conferencista e tomar a liberdade de passar já a palavra ao professor Álvaro Durantes para poder, então, iniciar a nossa prosa 2. Professor, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado pela sua amável apresentação, Dr. António Quino. Peço desculpa, eu esqueci-me, quero desligar os microfones e volto a ligar os vossos. Esqueci-me de fazer isso antes, está bem? É só um instantinho, daqui a pouco já peço para... Ora, sim, senhora. Pode, por favor, ativar. Há um problema com o confrade António Quino. Não tem aqui... Ok. Tem o som ativo. Sim. Sim. Ok. António Quino, por favor, ativar o som também, para começarmos. Já está. Por favor, professor. Boa tarde, buenas tardes. Eu quero começar as minhas palavras mostrando a minha gratidão à Academia Angolana de Letras, ao seu presidente, o professor Paulo de Carvalho, pelo seu convite. Tamén, así como o noso amigo, o excelentísimo señor ministro de Cultura, Turismo e Medio Ambiente, o doutor Filipe Sau. A través dele nós pudemos facer esta conexão e ter hoje esta oportunidade. E con certeza quero agradecer igualmente ao doutor Quino pela súa amável presentación. Muito obrigado tamén a todas as persoas que están ligadas a esta comunicación, a esta disertación, pelo seu interese, pela súa participación. Hoxe estou a falar desde Santander, unha cidade no norte de España, onde temos unha universidade, a Universidade Europeia do Atlántico, sobre a mesma temática da qual falamos há justamente unha semana no Cuito, no corazón da Angola, na provincia de Bié, na Universidade Internacional de Cuito, na Angola.
no corazón deste país, que é un querido país africano de unha importancia fundamental cada vez máis grande no sello da comunidade internacional. Tanto a Universidade Internacional do Cuito como a Universidade Europea do Atlántico, con unha visão iberófona que eu vou tratar de exprimir, de explicar hoxe aquí, pertencen á rede universitaria da Fundación Universitaria Iberoamericana. A temática seleccionada para esta disertación hoxe é a articulación do espazo dos países de linguas portuguesa e española e a axao de Angola. Eu penso que é unha temática idónea cando nos achamos nun punto de inflexão na historia da humanidade e na historia da comunidade internacional, mas nun mundo actualmente crescentemente globalizado, interconectado, interdependente, un novo mundo no cual ya estamos a viver, no cual a articulación de grandes espazos de povos e nacións por vínculos culturais e lingüísticos é fundamental. E é fundamental para a defesa das grandes identidades colectivas, evitando unha globalización uniforme sobre uns mesmos padrões lingüísticos e culturais para toda a humanidade. Mas é fundamental tamén para o benestar dos povos, favorecendo marcos de cooperación entre países con afinidades socioeconómicas e intereses partillados en diferentes regións e continentes. É fundamental, inclusive, na miña opinión, para o interese particular e nacional de cada país, pois a contribución de cada Estado individual a un grande proxecto multinacional favorece o seu peso e a súa influencia no concerto internacional. E precisamente neste contexto é no cual eu quero salientar a posición de Angola, porque, como vamos ver, a súa iniciativa e a súa ação poden ser decisivas para a articulación dun grande espazo multinacional pan-ibérico ou pan-iberófono que asocie todos os países de linguas portuguesa e española da terra. Vou partillar con todos vocês algunhas imagens neste sentido. Esta conferencia, en primer lugar, estou a escutar, en primer lugar, unha disertación sobre geopolítica teórica e práctica. Geopolítica teórica e a geopolítica académica que facen os profesores, a que se escriben nos libros. E a geopolítica práctica é a geopolítica oficial dos estados, dos organismos internacionais, das cancillerías, dos ministerios dos negocios estranxeiros. Mas tamén esta é unha ocasión muito especial para anunciar, para destacar o ponto de inflexão no cual se acha neste momento o sistema interlusófono constituído pelos países de expresión oficial portuguesa de todos os continentes e tamén o chamado sistema iberoamericano, que é o constituído pelos países hispanofalantes e lusófonos de dois continentes, da América e da Península Ibérica, de Europa. E un momento e un punto de inflexión especial porque ya se iniciou o que podemos denominar a segunda fase da convergencia da iberofonía internacional. E isto está a ocurrir moito rápido, como vamos a ver. A primeira fase desa convergencia da iberofonía internacional é a convergencia iberoamericana, que ten sido históricamente a que junta, a que asocia os países de lingua portuguesa e española de América e de Europa. É unha convergencia bicontinental americano-europea. Ben, nós agora estamos na segunda parte desa convergencia internacional que já non é bicontinental, já non é somente americana e europea, mas involucra o conjunto dos países iberófonos, iberohablantes, lusófonos e hispanofalantes de todos os continentes. Mas
¿Por qué, antes de definir este espacio de iberofonía, vamos a preguntarnos cuál es la base fundamental de este espacio que junta países de lenguas portuguesa y española de todos los continentes? Lo voy a decir directamente en español por lo siguiente, porque la fundamentación esencial se basa en la afinidad sustancial entre las dos principales lenguas ibéricas, el portugués y el español, que son los dos únicos grandes idiomas internacionales, grandes en términos cuantitativos, hablados por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Esto es único y pasa desapercibido. No acontece entre otras lenguas importantes del mundo. Por ejemplo, lenguas germánicas como el inglés y el alemán no son recíprocamente intercomprensibles entre sí. Lenguas importantes latinas como el francés y el italiano también no son recíprocamente intercomprensibles entre sí. Incluso en el mundo, en el propio mundo árabe, el árabe hablado en Marruecos es un árabe que no se entiende en Jordania. Por lo tanto, somos más un bloque lingüístico, los iberófonos, que otros bloques formalmente idiomáticos del mundo. El espacio de la iberofonía es, en términos geopolíticos, geolingüísticos y culturales, el gran espacio multinacional de países de lenguas portuguesa y española que abarca todos los continentes y que está integrado, compuesto por una treintena de países y más de 850 millones de personas. Reparen que se trata de la 10ª parte del planeta en términos demográficos, la 5ª parte de la superficie de la Tierra y del primer bloque lingüístico del mundo, al juntar el español, que es la 2ª lengua internacional, con aproximadamente 600 millones de hablantes, con el portugués, que es la 2ª lengua latina e ibérica del mundo, con aproximadamente 260 millones de personas en el mundo. La plena articulación de este espacio multinacional, con estas características tan importantes, dará una gran visibilidad e influencia al conjunto de los países iberófonos, iberofalantes, promueve, ya lo está haciendo, una cooperación horizontal y triangular entre países de América, de África, de Europa y Asia, y también contribuye a equilibrar, a balancear en términos geoculturales y en beneficio de una mayor diversidad cultural y lingüística de la comunidad internacional, algunos aspectos y cosmovisiones homogeneizadores de la globalización actualmente en curso. Cosmovisiones y pautas, como todos sabemos, vinculadas muy directamente a la preponderancia y la hegemonía actuales del idioma inglés y de parámetros occidentales de raíz anglosajona. Tenemos en la pantalla una imagen de este espacio multinacional de la iberofonía que me gustaría comentar con todos ustedes. En un color azul oscuro, más oscuro, vemos los países de lengua española de la comunidad iberoamericana. En un color de azul un poco más claro, vemos estados como Angola, como Mozambique, que pertenecen a la comunidad de países de lengua portuguesa. Y con una combinación de los dos colores encontramos aquellos estados que son simultáneamente miembros tanto del espacio iberoamericano como de la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Y ahí pueden apreciar la presencia de Brasil, Portugal y también Guinea Ecuatorial, un país del que hablaremos luego. Quiero referirme un momento a la afirmación que hice hace unos momentos de que somos el primer bloque geolingüístico del mundo. Y esto es así, esta definición deriva de una valoración combinada de dos parámetros: el hecho de la lengua materna y
la presencia y el estatus internacional. Como lengua materna, la combinación del español y el portugués se alcanza los 850 millones de habitantes. El idioma inglés, que es la lengua franca internacional, tiene como lengua materna aproximadamente a 370 millones de personas, muy alejado incluso del español considerado solo, o de la combinación del español y el portugués como lengua materna. No en tanto, como idioma oficial, el idioma inglés es oficial en 55 estados del mundo y en la mayor parte de los organismos internacionales. El español y el portugués conjuntamente son idiomas oficiales de 30 países. No estamos tan lejos del inglés, y también estamos presentes en los principales organismos internacionales como idiomas oficiales. Más, como lengua materna, doblamos el idioma inglés. En el caso del chino, es un idioma que tiene aproximadamente 950 millones de hablantes como lengua materna, no en tanto, en términos de presencia internacional como lengua oficial, sabemos que no sale de la propia República Popular China. Por lo tanto, como digo, somos los iberófonos el primer bloque geolingüístico del mundo desde esta definición que deriva de una valoración combinada del parámetro lengua materna y del parámetro presencia y estatus internacional. Históricamente ha existido un proceso bastante desconocido de aproximación entre países de lenguas española y portuguesa. Por un lado, temos o chamado hispanoamericanismo do finais do século XIX e durante todo o século XX. Que procuraba o hispanoamericanismo? Procuraba unha asociación dos países hispanofalantes de América con España, mais tamén, e isto é moito importante, con os países de língua portuguesa, Brasil e Portugal. E, en moitas ocasións, recoñecendo tamén a posible conexión con os então territorios de língua portuguesa ou coloniais portugueses de África. Por tanto, a corrente hispanoamericanista ten unha visão finalmente pan-ibérica do espaço geocultural. Ao mesmo tempo, coetáneamente, paralelamente, temos o que podemos chamar o pan-lusitanismo, que é a corrente ideológica surgida tanto no Brasil como en Portugal de asociación entre, primeiramente, Brasil e Portugal. En ocasións tamén dos países, dos territorios então coloniais de Portugal. Mas sempre, ao final, a corrente pan-lusitanista recoñece unha afinidade sustancial como os países hispanoamericanos, recoñecendo unha sorte de comunidade cultural tamén pan-ibérica. Por tanto, tanto o hispanoamericanismo como o pan-lusitanismo históricamente coinciden finalmente na definición do conceito espacial e idiomático máis abrangente, que é de facto o que está na pantalla. ¿No? Aos mediados do século XX, a corrente hispanoamericanista cristaliza en organizacións de definición iberoamericana, como a Organización dos Estados Iberoamericanos para a Educación, a Ciencia e a Cultura, a OEI, que podemos chamar a UNESCO Iberoamericana, e a OISS, a Organización Iberoamericana de Segurança Social. Ben, estes organismos que incluyen países de lingua española e tamén de lingua portuguesa, como Brasil e Portugal, ya son de facto e de direito organizacións iberófonas, plenamente iberófonas, mais espacialmente incompletas, territorialmente incompletas, por non incluir, por non contemplar as demás dimensões de lingua portuguesa e española do mundo fora destes dois continentes. E estes dois organismos, que son moito importantes,
van ter desde o momento que é possível uma definição muito interessante, porque vão incluir a República Hispano-Falante e Africana da Guiné Equatorial. E daqui vai sair uma oportunidade muito importante na geopolítica actual para Angola, por exemplo. Estes eran os referentes antigos, históricos, desta aproximação conceitual entre os povos e países de línguas portuguesa e española. Mas tamén ha habido, continúo en español, una serie de hitos fundamentales, de factos fundamentales, durante los últimos años, en términos oficiales, que han venido aproximando a nuestros países. En el año 2008, en el contexto de las cumbres o cimeras iberoamericanas, se aprueba un instrumento diplomático que es el Consenso de San Salvador sobre las modalidades de participación en la Conferencia Iberoamericana. ¿Y qué dice este Consenso de San Salvador? Dice que pueden asociarse a la comunidad iberoamericana aquellos países que tengan primeramente afinidades lingüísticas y culturales con los iberoamericanos. Bien, ¿cuáles son los países que tienen prioritariamente afinidades lingüísticas y culturales con los iberoamericanos? Precisamente os PALOP, os países africanos de lengua oficial portuguesa. Bien, este instrumento se aprueba en 2008. Pocos años después, en 2014, la Organización de Estados Iberoamericanos convida como observadores colaboradores a los países de lengua portuguesa de África, con una participación especial en este contexto. Hay una serie, sé que tengo no mucho tiempo para hablar de ello, hay una serie de hitos fundamentales oficiales en los años siguientes, 2018, 2021, el año pasado, España entra como observador asociado en la CPLP. Es un hecho fundamental, porque España es un país que se considera hermano de los países lusófonos y donde también se encuentra lo que desde Portugal y desde la lusofonía se ha considerado una tierra raíz, verso da lusofonía, que es Galicia, ¿no? También otros países de lengua española durante los últimos años se han vinculado a la CPLP como observadores. Y hace solamente 9 meses tuvo lugar el primer acto oficial al más alto nivel de todos los países de lengua portuguesa y española del mundo, que fue entre los altos representantes de justicia, los ministros y altos representantes de justicia desde Timor-Leste a Bolivia, desde Angola a España, desde México a Mozambique. Y fue presidido precisamente por el rey de España y tuvo lugar en un lugar que no era ni Europa ni América, geográficamente. Fue en las Islas Canarias, ese punto de encuentro entre África, la península ibérica y América. Bien, hay una convergencia evidente entre todos a nivel oficial e intergubernamental, pero que pasa desapercibida de momento. También ha habido mandatarios, dirigentes muy importantes de los países de lengua portuguesa y española que se han referido a esta cercanía de todos los países iberófonos. Me refiero al propio doctor Mário Soares, ya fallecido, al presidente de Brasil, Lula da Silva, al presidente de Chile, Ricardo Lagos, al actual rey de España, Felipe VI, y en los ámbitos no gubernamentales ha habido una sucesión también de factos concretos entre entidades no gubernamentales que promueven o representan esta aproximación entre os países lusófonos e hispanofalantes. O ano 90, o ano 2002, 2003, 2015, son muitos hitos que agora non vou desenvolver por causa do tempo. O día 5 de outubro de 2021, tamén, somente dois días antes dese primer acto oficial pan-ibérico con todos os representantes dos nosos países, inaugurouse na Angola, en Quito, na provincia de Bié,
a Universidade Internacional de Cuanza, con un claro espírito iberófono. Todo na Universidade de Cuanza é ensinado na lingua portuguesa, mais a lingua española é tamén unha lingua obrigatoria no primeiro ano de todas as licenciaturas, o cual é unha coisa extraordinaria. E este mesmo ano, no mes de febreiro, crióse a Cátedra FUNIBER de Estudos Iberoamericanos e de Iberofonía para estudar precisamente todo este espazo de cultura e de civilización desde as diferentes disciplinas. Eu, como alegría digo, teño a honra de ser o seu primeiro director. Esta cátedra, estas universidades son da Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, que tamén ten unha implantación en todo o mundo da iberofonía. Eu vou mostrar un mapa con unha descripción das sedes dos escritorios da Fundación Universitaria Iberoamericana, que, como ven, ten unha aproximación bastante iberófona con Angola, Mozambique. Próximamente vamos a abrir tamén en Cabo Verde e temos en todos os países iberoamericanos, incluindo o Estado asociado de Puerto Rico. Por tanto, nun ámbito gubernamental e nun ámbito non gubernamental, vaise producindo unha aproximación entre os países, non? Quais son hoxe as grandes comunidades iberófonas existentes? Por un lado, a CPLP, a Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa, e, por outro lado, a Comunidade Iberoamericana de Nações. Esta é unha carta da Comunidade Iberoamericana de Nações. Refírome aos países en azul oscuro, que son os membros plenos dos organismos iberoamericanos. E en outra gama de cores azuis temos países con afinidades ou son observadores colaboradores, observadores asociados dos países iberoamericanos. Esta fotografía de agora é a fotografía de familia da primeira cimeira iberoamericana que foi realizada na cidade de Guadalajara, no México, no ano 91. Ben, por un lado a comunidade iberoamericana e por outro temos a comunidade dos países de lingua portuguesa integrada pelos países de expresión oficial e lingua oficial portuguesa. Noutras cores, vocês poden ver algúns países que son observadores asociados da CPLP, en concreto algúns de lingua española como Argentina, Chile ou Uruguai. Ben, en la comunidade de países de lingua portuguesa tenemos un miembro pleno muy especial, que es la República de Guinea Ecuatorial, como todos ustedes saben. Es el único, de facto, reconocemos, es el único país de la comunidad de países de lengua portuguesa que no es lusófono. En Guinea Ecuatorial no se habla portugués. No en tanto, la lengua portuguesa ha sido declarada idioma oficial del país. Y este ha sido el argumento oficial y legal para que Guinea Ecuatorial pueda incorporarse a la CPLP como miembro pleno. Más, ¿por qué? ¿Cuál es el fondo? ¿Por qué está Guinea Ecuatorial en la comunidad de países de lengua portuguesa? El fondo es por su iberofonía, su intercomprensión con el portugués. Es decir, las autoridades de Guinea Ecuatorial participan en la CPLP comprendiendo perfectamente el idioma portugués por causa de su hispanofonía. Por un lado. Pero por otro lado, es evidente que Guinea Ecuatorial se integró en la CPLP gracias al apoyo político de importantes países, precisamente como la República de Angola. República de Angola. Entonces, Angola tuvo un papel decisivo en todo ello. Aquí tienen una fotografía de la primera cimeira, de la primera cumbre de la CPLP en Lisboa en 1996. Desde el presidente Eduardo dos Anjos a la izquierda al primer secretario ejecutivo de la CPLP, el doctor Marcolino Mocco. Marcolino Mocco, que fue primer ministro de Angola en su momento y que ya he visto que va a participar en las palestras próximamente de la Academia Angolana de Letras. Bien, en esta fotografía de 1996 faltan dos miembros, dos integrantes, que son Timor Oriental, Timor Leste,
que no era un país independiente en altura, y a Guinea Ecuatorial, que como ya tengo explicado, se incorporó a CPLP no ano 2014. Ben, as dúas comunidades iberófonas, a CPLP e a Cimeira Iberoamericana, conjuntamente representan esta totalidade do mundo da iberofonía. Isto é moito importante. E ambas representan as dúas comunidades de base cultural e lingüística máis afines, máis semellantes de toda a comunidade internacional. Mas, além disso, ambas comunidades comparten membros, comparten principios, objetivos e tamén referentes identitarios. No me voy a extender en ello, pero miembros, naturalmente, comparten Brasil, Portugal y Guinea Ecuatorial. Brasil y Portugal forman constituyen una parte fundamental de todo el espacio de lengua portuguesa, más también comparten miembros, Brasil y Portugal, que son una parte fundamental de la comunidad iberoamericana. Comparten principios, los principios del artículo 5 de los estatutos de la CPLP son los mismos principios establecidos en la Declaración Fundacional de la Comunidad Iberoamericana. Comparten objetivos. Los objetivos de ambas comunidades son la cooperación y la concertación político-diplomática. También la promoción de proyectos de materialización, de enseñanza, de ensino de la lengua portuguesa. Y comparten, finalmente, referentes identitarios y lingüísticos. ¿Por qué? Porque, como reconocieron los jefes de Estado iberoamericanos, el español y el portugués constituyen una base lingüística común. Recording in progress. Constituyen una base lingüística común. Y esto fue reconocido en la cumbre. Estoy a escuchar aquí algún barullo. Bien, en la cumbre de Bariloche. Es muy interesante, porque los jefes de Estado y de Gobierno lo reconocen conjuntamente a la lengua portuguesa y la lengua española como una base lingüística común. ¿Por qué? Por su afinidad y por su intercomprensión. Y el portugués, por otro lado, es una lengua que es una lengua compartida tanto por la CPLP y oficial como por la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Bien, podemos en el diálogo posterior hablar sobre esta intercomprensión entre nuestras lenguas, su asimetría, etcétera, pero prefiero dejarlo para el diálogo, ¿no? También el hecho de que en el gran mundo de lengua española y portuguesa existen una inmensa riqueza lingüística interior. En Angola tenemos lenguas importantísimas como el Umbundu, el Quimbundo, el Ganguela. Mas también en América, en Paraguay, lenguas como el guaraní, o en Perú y en Bolivia como el quechua o el aymara, o en la península ibérica como el mirandés o el gallego. Llegamos a un punto en el que nos tenemos que preguntar cómo se articula este espacio de la iberofonía. Este espacio de la iberofonía se articula institucionalmente a partir de varios procedimientos. Por un lado, acuerdos de cooperación entre la CPLP y los organismos de la comunidad iberoamericana. Esto ya está aconteciendo en este momento. Y por otro lado, también la simple ampliación del espacio de cooperación iberoamericana por vía lingüística al resto, a los demás países de lengua portuguesa y española que están fuera del espacio americano y europeo. Esta ampliación puede ser plena o limitada. Una ampliación plena como miembros plenos, una ampliación limitada como miembros asociados, observadores asociados. En este mapa de la comunidad iberoamericana podemos percibir que una ampliación de la comunidad iberoamericana en clave lingüística da como resultado la articulación de un espacio de la iberofonía. Y aquí necesito llamar la atención sobre una cuestión concreta fundamental que ya he adelantado, y es que tanto la Organización de Estados Iberoamericanos de Ciencia y Cultura y Educación
como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, incluyen entre sus miembros plenos a la República Africana, hispanohablante, iberófona de Guinea Ecuatorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si Angola o Mozambique o Guinea-Bissau muestran hoy, un interés por participar en estos espacios internacionales de cooperación, ese interés no puede ser desconocido en ningún caso, porque ya participa una república, un país iberofalante de África. Por lo tanto, el que Angola o Mozambique puedan integrar estos organismos iberoamericanos de ciencia, cultura y seguridad social es una cuestión puramente política. No existen impedimentos sustantivos. Y en este contexto, una acción de Angola, que fue el país que apoyó precisamente la incorporación de Guinea Ecuatorial a la CPLP, una acción de Angola puede ser fundamental. Y lo digo porque la posición de Angola es especial desde diversas perspectivas. Por su peso en el continente africano, por su prestigio, su ascendencia y su influencia ante los demás PALOP y ante Guinea Ecuatorial, por sus históricos vínculos con Brasil, por su geopolítica independiente, por su creciente apertura internacional. Y quiero decir que esta manifestación de la importancia de Angola o de la articulación de la iberofonía no es, para mí, una idea nueva, una idea sobrevenida. Ninguna de las dos. Permítanme mostrarles una fotografía. Este es un artículo sobre el papel de Angola que fue publicado hace 3 años en el Jornal de Angola, en el que se resume lo que estoy diciendo en este momento. Y esta fotografía es justamente de hace 22 años, del año 2000, con el doctor Marcolino Mocco, que fue el primer secretario ejecutivo de la CPLP, cuando a los pocos años de constituirse la CPLP, hablando de estas mismas cuestiones. Y fue en el contexto de esta mesa redonda, de esta conferencia sobre la comunidad iberoamericana y la comunidad de países de lengua portuguesa ante el desafío de la globalización. Bien, por tanto, realmente eu acho que temos unha grande responsabilidade, porque a pesar de todas las evidencias de la aproximación que se viene produciendo, de las afinidades evidentes, constatables entre nuestros países, su aproximación ha acontecido por la lógica de estas afinidades y de los elementos objetivos que lo sustentan. Muchas veces también por esfuerzos individuales de personas y de entidades. Mas no ha existido una planificación oficial por parte de nuestros estados, de nuestras cancillerías, de nuestros ministerios de negocios extranjeros para impulsar esta aproximación. Y quiero decir que es el momento de que los países, de que nuestras administraciones, nuestros gobiernos impulsen esta propuesta y esta tendencia que es real, porque esto va en favor de todos os povos de lingua portuguesa e española do mundo e tamén en favor da comunidade internacional en su conjunto. En este contexto, como temos visto, a iniciativa dun país como Angola e de institucións como esta Academia Angolana de Letras pode ser moito importante. Muchas gracias, moito obrigado por escucharme. Muchas gracias y dejamos abierto un turno de intervención, si quieren, en muchas cuestiones que no he comentado por dejarlas para precisamente el diálogo. Bom, muito obrigado, professor. Foi realmente muito interessante ouvir a explanação do professor. Muito agradável mesmo. Eu estou aqui a lembrar de alguma pesquisa que andei a fazer, que
em 2014, o professor recebeu a ordem do mérito civil na categoria de comendador, e um ano depois, portanto, em 2015, foi nomeado acadêmico honorário da Academia de Diplomacia de Espanha, uma forma de reconhecer o seu trabalho na geopolítica hispânica e, em particular, pela iniciativa pioneira e atividade permanente no campo do paniberismo. Portanto, o trabalho que o professor também pude observar que este trabalho que o professor vem desempenhando a favor desse espaço multinacional é de há muito tempo. A minha questão, professor, é como é que o espaço multinacional Liberofonia, em particular os governos dos países soberanos deste espaço, olham para as tendências de convergência para uma maior aproximação e concertação? Como é que esses mesmos países encaram essa aproximação? E coloco essa questão também numa perspectiva olhando as interrogações que surgem com a CPLP, no caso de Angola, com a CPLP enquanto um espaço comunitário. Portanto, não estaríamos até certo ponto com alguma dificuldade para passar do plano meramente diplomático e político para o plano de uma comunidade propriamente dita, que haja trocas de produtos artísticos, produtos científicos, diálogos entre a comunidade. Portanto, a minha questão é mais ou menos nesse sentido. Como é que esses países têm encarado essa aproximação do espaço multinacional? Muito obrigado pela essa pergunta. Precisamente esta aproximación entre países de expresión oficial portuguesa y de países de expresión española se viene produciendo de una manera natural sin una planificación oficial. Por tanto, tenemos que reconocer que nuestros estados no tienen un diseño, carecen de un diseño geopolítico de aproximación y de aprovechamiento de estas afinidades entre países de todos los continentes con dos lenguas muy semejantes. Lo que viene aconteciendo acontece por la fuerza de la naturaleza, de las cosas. El mismo primer gran acto oficial de todos los países lusófonos o de expresión portuguesa y de lengua española a solamente 9 meses, no fue concebido con la altura histórica que tiene de incorporar en un foro a todos los iberófonos. No fue concebido así, sino como una reunión más feminista y solsticio. Tenemos que reconocer que la aproximación entre nuestros pueblos ocurre de una manera natural, pero os nosos gobiernos no ollan de una manera clara a esta aproximación, pelo menos hasta a muito pouco tempo. A la otra pregunta, profesor, es ¿cómo pasar del marco diplomático a los factos, a los hechos sustantivos? ¿Cómo convertir estos espacios en auténticas comunidades? La realidad es que en el mundo existen algunas comunidades de base lingüística, mesmo que sean una base lingüística formal, como una lengua oficial, son pocas. Estas comunidades normalmente son discontinuas en su geografía, es decir, no pertenecen a países contiguos geográficamente, por causa de su historia, porque normalmente proceden históricamente de la existencia pretérita de antiguas unidades coloniales o imperiales. Adentrarnos en esta cuestión es adentrarnos en un terreno proceloso, difícil, largo y no tenemos tiempo para ello. Más, normalmente estas comunidades restringen sus objetivos generales
a la cooperación y a la concertación. Esto es, falamos portugués na CPLP, ¿qué podemos facer juntos falando portugués? En el caso de, por ejemplo, Portugal y Timor Oriental, son países y pueblos que se aprecian, que cooperan entre sí, más sus espacios geoeconómicos son muy diferentes. Portugal tiene un imperativo geoeconómico que es la Unión Europea. Timor Oriental tiene otros, o Mozambique tiene otros, o Angola tiene otros. De modo que, y en el ámbito de toda la iberofonía acontece lo mismo. De modo que lo que tenemos que hacer es identificar aquellos espacios de cooperación que lo permitan nuestras afinidades culturales o lingüísticas sin pretender grandes maximalismos. La historia dirá, son procesos de evolución. Probablemente, profesor, no somos estrictamente una comunidad, somos un gran espacio cultural que poco a poco va consolidándose. Comunidad es una palabra que implica una sustantividad, unas fundamentaciones mucho mayores, tal vez. Más tenemos la obligación de aprovechar todo aquello que nos une, que nos junta en beneficio de nuestros pueblos. Ok, muito obrigado, professor. Bom, nós gostaríamos de informar os caros presentes que a conversa está aberta. Portanto, quem quiser colocar alguma questão, fazer alguma contribuição, tenha a liberdade de colocar. Para isso, levanta a mão e nós, quando percebermos, podemos então passar a palavra ao nosso confrade que esteja a participar nesta conferência. Há pouco o Adérito tinha a mão levantada, mas agora já não. Não sei. Adérito Manuel, quer falar ainda? Adérito Manuel. Ainda quer falar? Professor Adérito Manuel. Eu fui ultrapassado pela questão feita pelo Dr. Quino. Muito obrigado. Ok. Obrigadinho. Obrigado. Fragata. O som, Fragata. O som, não estamos a ouvir. Fragata, tens de ativar o som. Não podemos escutar, professor. Já está. Pronto, já está. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria saudar primeiro, antes de mais, o professor Álvaro Durantes, pela sua intervenção, vamos chamar de palestra, muito obrigado. E estamos a falar de línguas que pela colonização se falam aqui em África, nomeadamente na África lusófona, portanto aqui em Angola. É interessante esse fenómeno porque hoje eu já considero que nós aqui, quiçá falaremos já um angolês, não é? Não o português de raiz, não o português de marca, não o português ibérico, não é? Um português já tem muitas influências das línguas regionais. Eu não digo nacionais, porque a língua nacional aqui para mim é o português, em conceito de nação, de globalidade. As outras línguas, o quimbundo pertence a uma região, o umbundo pertence a uma região, o tchokwa pertence a outra região, o chiquanhama a outra, por aí fora. Então, para mim, eu considero as línguas nacionais. E, professor, há um fenómeno interessante. Nós temos uma língua hoje que é extra-angolana, mas todavia já é uma língua de Angola, pela penetração que teve quando Agostinho Neto abriu as fronteiras a todos os angolanos
de várias gerações que estavam exilados do então Zaire e outras partes da francofonia, que voltaram a Angola e trouxeram com eles uma língua, que é o Lingala, né? Que, portanto, hoje é engraçado porque é uma língua de Angola hoje, não há como fugir a isso. Se formos à minha terra, no Ige, que é a região Bakongo, fala-se mais Lingala do que Kikongo. Está a ver? Portanto, há este fenómeno bastante interessante, não é? E essa questão das línguas aqui em países africanos como o nosso, que portanto, tem um português que tem já todas as influências africanas, e daí nós não temos assinado até hoje o acordo, ou chamo-lhe o desacordo ortográfico, não é? O acordo ortográfico, porque não entendo porque é que deve haver um acordo ortográfico, eu não vejo isso na francofonia, não vejo isso na anglofonia, porque é que temos que ter um acordo ortográfico na lusofonia? Mas se formos entrar um pouco nessa questão, eu acho, professor, que tem a ver com números, tem a ver com demografia. O Brasil sozinho tem 120 ou 130 milhões de falantes de português, enquanto Portugal, dono da língua, entre aspas, logicamente, tem 10 milhões. Angola e Moçambique, Angola tem 30 milhões, 35 milhões, Moçambique por aí fora, quer dizer, não, nunca todos juntos não somam, como mencionou, o que o Brasil tem em termos de falantes, não é? Portanto, eu acho que essa questão do acordo ortográfico, que é muito pressionado, sobretudo pelo Brasil, Portugal, quanto a mim, caiu nessa esparrela e parece que agora não sabe como sair dela, não é? Tem a ver com algo que eu chamaria de imperialismo livreiro, dentro dessa perspectiva que é o país que mais falantes tem, portanto, mais livros publica, mais edições publica e por aí fora. Não deixa de ser interessante, não é? Até que ponto isso afeta a nossa própria... afecta, está a ver? Não é afeta, afecta. Vamos outra vez para o acordo. Até que ponto isso afeta, quer dizer, a nossa própria edição de livros, expansão de livros e por aí fora. Eu, como escritor, tenho de facto um livro publicado no Brasil, que a versão brasileira do livro, que foi publicada aqui em Angola, e também, já que falamos do espanhol, também tenho em Cuba. E então, esta problemática toda, como é que nós vamos resolver? Assina-se o acordo, não se assina o acordo? Eu creio que, inevitavelmente, vamos ter que assinar, não é? Creio que as características do português de Angola vão ter que ser inseridas, não é? Pôr lá as palavras, o bué, o buereré, não sei, não é? São exemplos, moamba, coisas assim desse género, que farão com que, eventualmente, os países de expressão de portuguesa, os lusófonos, portanto, Angola, Moçambique e por aí fora, possam vir a assinar esse acordo. Portanto, eu gostaria de ouvir, desculpa a extensão da minha intervenção, mas gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta questão, que eu aqui lhe coloco com muito prazer. E, mais uma vez, as minhas saudações. Muito obrigado, profesor de Moraes, muito obrigado. É muito interessante para nós, os hispanofalantes, escutar a súa reflexão sobre isto. Podemos decirles que para los hablantes de español, para nosotros es más fácil comprender el portugués de Angola que el portugués de Portugal. Y esto es algo extraordinario. Por una cuestión fonética, entendemos mejor el portugués de Brasil, el portugués de Angola y el portugués de Mozambique que el portugués de nuestros vecinos en frontera en la misma Europa, por una derivación fonológica y fonética de esta cuestión. Conocemos, profesor, la diversidad de la rica lengua portuguesa en América, en África y en la península ibérica, efectivamente. Le puedo decir comparativamente que en el ámbito de lengua española también existen diferencias evidentes entre el español hablado en México, en Argentina
o en España, desde hace mucho tiempo existe una asociación de academias de la lengua española que procura mantener una unidad lingüística. A pesar de la fragmentación territorial del mundo de lengua española, con 20 estados de lengua oficial española, la paradoja es que el idioma está muy unificado, probablemente más unificado que la lengua portuguesa, ¿no? En este caso, según los especialistas. Yo acredito que todas las lenguas y todas las variables son perfectamente ricas, legítimas, etcétera, y son todo formas de hablar un idioma, ¿no? Inclusive, en el caso del español y el portugués, algunos autores clásicos iberistas del siglo XIX, también del XX, manifestaron ya que incluso el portugués y el español eran casi dos formas de hablar la misma lengua. Hay coyunturas y circunstancias muy curiosas, por ejemplo, en tiempos de las conmemoraciones del 5º centenario del encuentro de dos mundos, del descubrimiento de América, en 1992. Y en ocasiones fueron grupos de teatro españoles a Brasil, con sus manifestaciones teatrales, y grupos de teatro portugueses, y el público brasileño en ocasiones entendía mejor a los españoles que a los portugueses, siendo dos lenguas técnicamente diferentes. Es decir, esto es, filológicamente tenemos dos grandes lenguas con toda su diversidad interna, pero en términos de intercomprensión se produce algo extraordinario entre estas dos lenguas principales ibéricas. El profesor se ha referido a la riqueza lingüística de Angola, al Kimbundu, al Umbundu, y esta cuestión muy interesante del Lingala, como hasta cierto punto, una lengua angoleña también. Bien, en el ámbito de lengua española, por ejemplo, en Paraguay, en la República de Paraguay, la totalidad de la población habla guaraní, que es una lengua americana, una lengua nativa americana. Y también toda la población habla español, es decir, son perfectamente bilingües en una lengua americana y una lengua europea, el español. Exactamente lo que acontece en Cabo Verde, con el portugués y con el criollo. Y esta riqueza es extraordinaria, debe ser aprovechada y debe ser siempre respetada e impulsada. Más, en un contexto multilateral de cooperación entre todos nuestros países, en un contexto diplomático multilateral, debemos poner de relieve que lo que nos une son estas dos grandes lenguas internacionales. Cuando hablo de un marco de 30 países. E ainda máis, non estas dúas linguas, máis afinidade sustantiva entre o portugués e o español, ¿no? Entón, é todo moi interesante. También la cuestión de la intercomprensión entre nuestros idiomas es fundamental, porque para ustedes es una intercomprensión evidente, pero es una intercomprensión asimétrica, no es simétrica. De este modo, ustedes, los lusófonos, normalmente tienen una facilidad más grande para entender el español. En cuanto los hispanohablantes no tenemos esa misma facilidad para entender el portugués. Esto tiene varios efectos muy interesantes. Por un lado, el facto de que el lusófono nativo entiende de una manera casi automática el idioma español. Esto es una ventaja subjetiva de ustedes. Por otro lado, existe una ventaja objetiva para el idioma español porque es un idioma comprendido de una manera muy rápida, casi automático, en todos los países, desde México hasta incluso Mozambique, de una manera casi automática. Y al mismo tiempo
este tesoro que es la intercomprensión que de facto se produce entre nuestros idiomas, favorece, yo no diría el bilingüismo. No es necesario un bilingüismo entre los países de lengua española y de lengua portuguesa, sino impulsar mecanismos de intercomprensión, porque pensemos que si en los países de lengua española se enseñase portugués en las escuelas durante 8 o 9 meses durante la enseñanza primaria, nuestros meninos, nuestros estudiantes, tendrían un conocimiento mucho más perfecto del portugués. Y viceversa, si en los países de lengua oficial portuguesa, en la escuela, en primaria o secundaria, se enseñase también el idioma español, nuestros pueblos serían prácticamente bilingües en ese sentido. Solamente este comentario quería hacer. Muito obrigado da parte que me toca pela sua resposta. Profesor Quino, ¿tiene fechado o seu altavoz? E o Paulo? Obrigado. Tenta ativar o som. Não, eu perguntava... Ok, já está. Som ativado? Ok. Eu perguntava se mais alguém... Pois, perguntava se mais alguém tem alguma questão a colocar. Talvez fosse bom ler a mensagem da professora Inocência Mata, que ela enviou para o chat, via chat, né? Sim, obrigado, presidente. Bom, a professora Inocência Mata sauda os presentes, boa tarde a todos. Infelizmente vou ter que sair, agradeço a instigante palestra do professor Álvaro Durantes e felicito a Academia Angolana de Letras pela ideia de trazer à cena um tema tão polêmico como é a iberofonia, hispanofonia e lusofonia, e ainda mais uma vinculação a Angola. Mas como disse o professor mexicano Mário Valdés, 1934-2020, os problemas aqui tomo como sinônimo de temas polêmicos, não se evitam, discutem-se. Até a próxima. Bom, se não houver nenhuma questão a colocar, ninguém tiver com a mão aberta, que eu vejo, a mão levantada, desculpa, que eu vejo, eu talvez provocasse um bocadinho o professor e perguntar se o professor concorda que esses temas são temas polêmicos. Tanto quando falamos da iberofonia, essa relação linguística entre países tão próximos, mas tão distantes, no caso Portugal e Espanha, mas também essa deslocalização geográfica dos outros países, tanto na América, a chamada América Latina, quanto a África, onde vamos encontrar os países da Spalop e também a Guiné. Portanto, eu gostaria de saber do professor se acha que isto também é um tema polêmico. Bueno, la profesora Inocencia Mata ha vinculado el adjetivo polémico a la lusofonía, a la hispanofonía, a la iberofonía, a estos tres conceptos lingüísticos de dos lenguas internacionales. Otra cosa, no solamente a la iberofonía. Yo acredito que hay que pensar en positivo. Tenemos unas afinidades. ¿Qué podemos hacer a partir de esas afinidades en beneficio del desenvolvimiento de nuestros países? Ni más ni menos.
no es obligatorio pertenecer a la iberofonía ni a la lusofonía. No es obligatorio. Los estados son soberanos y pueden y deben hacer lo que sus sociedades decidan, ¿no? Pero como bien dice también la profesora, las cuestiones, si es que son polémicas, si es que lo son, no tienen que eludirse, sino discutirse, hablar sobre ello. Veamos qué nos une, qué podemos tirar de provecho del facto de que podemos entendernos desde México, y ha citado al profesor Mario Valdés, mexicano, desde México hasta Mozambique, y construyamos, pensamos siempre en positivo. Cualquier realidad sociológica internacional y nacional, internacional, se puede ver con una perspectiva de polémica o no. Es como hay ciertas energías que pueden ser polémicas, pero depende de para qué se usen. Pues las lenguas son lenguas, deben servir para comunicarnos. Si la polémica tiene que ver con una referencia historicista al hecho de que hablemos unas determinadas lenguas, es muy interesante decir y recordar que efectivamente, pero esto era para una palestra más cumplida, más larga, efectivamente, en la CPLP, evidentemente, el idioma portugués está asentado en la CPLP por la existencia pretérita de un imperio colonial portugués. Ahí se introduce un elemento histórico que alude a una cuestión polémica, la existencia de un colonialismo previo. Más, cuando hablamos de la iberofonía, como estamos presentándola en esta conferencia, no estamos hablando de una raíz histórica, de cuestiones históricas, ni de conquistas coloniales. Estamos hablando de que acontece una cosa muy interesante, y es que dos lenguas que son filológicamente dos lenguas diferentes, que son dos lenguas muy importantes en la comunidad internacional, habladas entre las dos por 850 millones de personas, 30 países, pues acontece que esas dos lenguas son muy semejantes. Y si son muy semejantes, el marco de cooperación que, por ejemplo, ustedes actualmente tienen en la CPLP es un marco de cooperación perfectamente ampliable a toda la hispanofonía. Y aquí no existe, a mi juicio, a mi entender, na miña opinión, ni polémica ninguna. Lo que existe es una oportunidad extraordinaria para trabajar a favor de lo que nos une. No miramos al pasado ni a la historia. Estamos en este contexto de interlocución, ciudadanos angoleños y españoles, probablemente de otros varios países. Bien, no tenemos realmente un vínculo colonial que pese sobre estas oportunidades tan positivas y de cooperación entre nuestros países. He mencionado la reciente creación de la Universidad Internacional de Cuanza. Bien, la Universidad Internacional de Cuanza es una entidad, es una fundación y una entidad plenamente angoleña, de Angola, africana, pero puesta en marcha con el apoyo de países como España. Y estamos muy contentes de que esto sea posible. Estamos en Quito, no tenemos ninguna relación histórica, solamente queremos explorar el futuro. Explorar en el sentido de ver qué nos depara el futuro, cómo podemos hacerlo mejor. Por ejemplo, en este momento vemos las posibilidades de establecer marcos de colaboración académica y educativa entre los estudiantes angolanos de Quito con nuestros estudiantes en la República de Chile, o que los estudiantes angolanos de Quito, de UNIC, que están comenzando ingeniería de minas, puedan terminar sus estudios en la República de Chile con la Universidad Nacional de Chile. Esto es positivo, esto no es polémico, esto es muy positivo y productivo y beneficioso para nuestros pueblos, en mi opinión. El micrófono, profesor. El micrófono.
Obrigado, obrigado. Professor, mais uma vez, obrigado. Penso que devemos estar já em cima da hora. E permite-me, professor, agradecer a dedicação e o tempo que dispensou para falarmos sobre um tema tão enriquecedor como foi este da iberofonia, principalmente porque trouxe a mim em particular conhecimentos vastos que se sobrepõem à questão da comunidade em si linguística, tanto mais do que pensar numa comunidade, pensar num espaço em que as relações acontecem de forma mais natural e menos institucional. Isso foi muito importante. Eu não sei se passaria agora a palavra para o professor fechar o tema e depois passava automaticamente a palavra para o presidente para fechar a conferência. Podemos seguir nestes termos. Bom, professor, eu então dava a palavra ao professor para o encerramento, não, para as conclusões do debate ou da conversa. Sí, para mí... Por favor, profesor Álvaro. Sí, profesor Álvaro. Disculpe. Pues verdaderamente ten sido una grande honra para mí estar neste foro prestigioso de Angola, Academia Angolana de Letras, o principal, temos que dizer, o grande país iberofalante da África, con o cual moitos de nós nos países de lingua española sentimos admiração pela súa historia, sentimos atrasados pelo seu vigor, pela súa vitalidade, e achamos que as súas características que já mencioné de influencia, de apertura, de impulso, de vigor, de vitalidade, poden ser fundamentais para, ao menos, estreitar cada vez máis as relações entre todos os nosos países. Nesta mesma semana pasada, de facto, o día 27 do mes de junho, abriuse unha liña directa de voo aéreo, de comunicações aéreas entre Madrid e Luanda, o cual é unha boa noticia. É unha boa noticia e somente nós temos que comezar a coñecernos máis, a coñecer esta vinculación sustantiva de África con Europa, de África con América, de América con Europa, a través de cuestiones que nos junten, da identificación de objetivos comuns. O noso mundo é moito pequenino, é un mundo interconectado, interdependente. Non podemos perder oportunidade cualquier de facer coisas juntas se temos os mecanismos, os instrumentos e a filosofía para falar disto. E ver que unha coisa que pode ser polémica se olhamos hacia atrás pode ser moito proveitosa e beneficiosa se falamos hacia adelante. Moito obrigado, profesor Quino, pela súa moderación desta mesa redonda. Moito obrigado ao presidente de Carballo pelo seu convite. De verdade, é unha honra. Eu gostaría de voltar cedo para Angola e estou a seu dispor sempre que fose necesario. Desde España, desde as nosas universidades do grupo da Fundación Universitaria Iberoamericana, somos o grupo iberoamericano que estamos tamén na Angola e con grande honra e vamos traballar para levar a educación superior a todas as juventudes de todos os nosos países. E estamos moito contentes de estar verdadeiramente no corazón de Angola, na provincia de Bié, no Cuito. E muitísimo obrigado. Muito obrigado, professor. Presidente, por favor. Muito obrigado, caro professor Durantes, pela sua apresentação.
vamos agradecer a presença dos confrades Fragata de Moraes, Maria Eugênia Neto, Antônio Quino e Inocência Mata. Vamos agradecer também a presença dos demais, alguns habitués, como o Adérito Manuel, a Yolanda Mucuta, o Quilala também esteve. A doutora Analisa Costa Reis visita-nos pela primeira vez. Bom, quanto à próxima conferência, ora, deixa-me apresentar-vos, será proferida pelo Dr. Carlos Manuel Lopes. Portanto, ele acrescenta o Manuel para não ser confundido com outro ou outros Carlos Lopes que existem. O tema será o mercado informal em Angola, é o tema de eleição do Carlos Lopes. A conferência vai ser moderada pelo confrade Antônio Quino também, será na próxima quinta-feira. Portanto, agradecemos a presença de cada uma e cada um de vós, os que ficaram até ao fim, e até a próxima quinta-feira. Quanto ao professor Durantes, estaremos juntos noutras ocasiões, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado e feliz noite a todos.